La válvula es una pieza mecánica usada para modificar el flujo o el fluido que pasa a través de ella. La acción de la válvula es causada por el movimiento de cierre de un elemento, puede ser una bola, puerta, disco, tapón, etc., el cual está conectado a un cuello localizado fuera de este, y a su vez tiene un sistema para cambiar el control de la posición del elemento de cierre, protegiendo la tubería y las bombas de la sobrepresurización, ayudando a prevenir flujos contrarios en las bombas y remover aire en estas. Las válvulas se comportan como un orificio que va cambiando de superficie, por lo que afecta a todo el proceso en su conjunto. Una válvula está formada principalmente por dos partes, el cuerpo y el servomotor. Las partes de la válvula: cuerpo y tapa. Incluye tapa inferior y elementos externos. Eje de giro, empaquetado del eje, junta de cierre, accionador o servomotor, obturador, que controla el paso del fluido y puede actuar en dirección de su propio eje. Los servomotores son llamados también accionadores o actuadores. Se pueden definir como aquella parte de la válvula que utiliza la energía de entrada, sea del tipo que sea, para transformarla en energía mecánica para poder abrir o cerrar la válvula. Los servomotores se pueden clasificar en varios tipos: neumáticos, eléctricos, hidráulicos y digitales. Válvula de mariposa. El cuerpo está compuesto de un anillo cilíndrico en el que gira transversalmente un disco circular. También la válvula se puede cerrar herméticamente por medio de un anillo de goma encastrado en el cuerpo. Válvula de bola. Se caracteriza porque el cuerpo de la válvula posee una cavidad interna esférica que alberga un obturador en forma esférica o de bola. Al igual que la válvula de mariposa, el eje gira transversalmente accionado por un servomotor exterior. Válvula de globo. Sirve para regular la cantidad de flujo que pasa por ella. El elemento de cierre asienta sobre una sección circular a medida que el elemento de cierre se aproxima al asiento. Válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. Válvulas plug. El obturador puede ser cilíndrico o cónico. Las válvulas plug son utilizadas en fluidos con sólidos en suspensión. Están diseñadas para levantar el obturador al inicio de maniobrar la válvula. Válvulas de retención. Están destinadas a impedir la inversión del flujo en las tuberías. Principalmente, su funcionamiento es automático y se mantienen abiertas por la presión del flujo que circula. Válvula reductora de presión. Es perfecta para cualquier tipo de aplicación de líquidos. Su función es reducir la presión superior a la entrada constante. Válvula de encendido-apagado. Su función es un accionamiento eléctrico de encendido-apagado para abrir y cerrar la válvula de control para el servicio del líquido, energizado para abrir la válvula. Válvula de reducción de presión. Su funcionamiento es la reducción de la presión. Regulación de la presión alta. Es fácil de instalar y ajustar la inspección de tuberías en servicio de los arreglos. La aplicación típica incluye grifos de campo regulador de las aplicaciones de campo y al aire de alta presión industrial o de los gases. Válvula de reducción de alta presión. Su funcionamiento es de accionamiento automático de reducción de presión
Regula la presión alta, es fácil de instalar y ajustar la inspección de tuberías. Otras características es que controla el aire de alta presión industrial y de los gases. Válvula de seguridad. Están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido. Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Camisa de refrigeración. Para aquellos fluidos que necesitan una temperatura mínima de trabajo superior a la de ambiente, por debajo de la cual se podrían alterar o cambiar de estado resultando imposible el proceso que se está llevando a cabo. Algunas válvulas poseen camisas en el cuerpo o en la tapa con objeto de permitir la entrada continua de vapor de calefacción. Posicionador. Hay fuerzas que pueden desequilibrar la válvula e influir en la posición del vástago. Estas fuerzas son principalmente dos: la fuerza de rozamiento del vástago cuando se desliza sobre la empaquetadura, que depende del movimiento del vástago y de la superficie del mismo, y la fuerza estática del fluido del obturador. Estas fuerzas podrían corregirse y compensarse mediante el uso de un posicionador. Volante. Se trata de un accesorio muy útil para los casos en que se deba trabajar de forma independiente a las averías que puedan producirse durante las operaciones en plantas industriales. Mediante este accesorio se consigue tener un control de la apertura de la válvula cuando se produzcan fallos en el aire en la válvula. Repetidor o booster. Es un accesorio que disminuye el tiempo de transmisión de la señal en el bucle de control. Este retraso se puede deber a varios factores, como la resistencia interna del controlador, la capacidad y la resistencia del tubo de conexión. El repetidor no es más que un convertidor de presión alimentado con aire y con gran capacidad de entrega de caudal de aire. Transmisores de posición y microrruptores de final de carrera. Este dispositivo indica o transmite la posición de abertura de la válvula al panel de control para información del operador o para efectuar alguna acción de control. Válvula de solenoide de 3 vías. Permite colocar la válvula de control en una posición que suele ser la que corresponde cuando existe fallo de aire. Durante este proceso, la válvula de solenoide comunica la vía de la cámara del servomotor con la vía conectada a la atmósfera, con lo que la válvula de control pierde aire y pasa a la posición de sin aire, abre, o sin aire, cierra. Válvula de enclavamiento. Este dispositivo es muy útil cuando en el proceso se necesita mantener la señal neumática en el servomotor, justo en el último valor que tenía antes de producirse un fallo en el suministro de aire. Corrosión y erosión en las válvulas. Se puede decir que hoy en día no hay ningún material que pueda resistir la corrosión de todos los fluidos. Por lo tanto, en muchas ocasiones es necesario operar con materiales mixtos o combinados entre sí, que tengan buenas propiedades y cuya selección se establecerá en función del medio donde deben trabajar. La capacidad de resistencia del material a la corrosión se puede medir en 3 niveles o grados según la velocidad de corrosión del mismo en función del paso del fluido. Así pues, existen 3 grados de resistencia a la corrosión: A, B y C, dependiendo de la velocidad de corrosión expresada en términos de velocidad de deterioro del material. Las válvulas son dispositivos fundamentales dentro del control de un proceso, ya que representan los elementos finales de control y están regulando, modificando y modulando continuamente los caudales de fluidos que intervienen en dicho proceso. Las válvulas de control realizan funciones tales como limitar la presión máxima de un sistema o regular la presión reducida en ciertas partes de un circuito. Los objetivos de los sistemas de desahogo de presión son el cumplimiento con reglamentos legales y de protección ambiental, proteger al personal contra los peligros de sobrepresión en el sistema y evitar daños al equipo y edificios. Una válvula de seguridad debe proteger un equipo sometido a sobrepresiones, como por ejemplo debido a un incendio, a una obstrucción en la descarga o falla de electricidad en determinados puntos de un circuito.
Para cada tipo de válvula hay diferentes aplicaciones, como la válvula de globo, que se utiliza cuando la presión del fluido es baja y se necesita que las fugas en posición de cierre sean mínimas. O la válvula de purga, que su uso principal es el servicio de vapor a alta presión para purgar la caldera cada cierto tiempo. O la válvula de compuerta, que generalmente se utilizan para el control del todo o nada, ya que en posiciones intermedias tienden a bloquearse.